Antes de empezar, disculparme si en algún momento soy un poco vehemente, pero estoy pasando una situación ahora en mi vida, en mi doble condición de médico rehabilitador y director sanitario, de una obsesión compulsiva con la duración de la IT-AT y con la duración de la rehabilitación. Esto me está llegando a una merma psiquiátrica incluso, que espero superar con los buenos resultados que espero que consigamos en Madrid. Hay una creencia extendida y equivocada de que el tratamiento rehabilitador tiene que ser largo en cualquier condición. Es decir, siempre habéis oído a algún paciente que tiene... No, y ahora me queda mucha rehabilitación por delante. Bueno, hay otra situación también problemática en la actualidad, que es la sociedad del bienestar. Y esto lo hemos entendido mal. La crisis nos está poniendo en nuestro lugar en lo que es la sociedad del bienestar, pero de luego la sociedad del bienestar lo que no significa es que nunca vamos a tener un dolor, una molestia, con lo cual los pacientes exigen, cuando tienen cualquier patología, o casi sin tenerla, simplemente lo que es tener una algia o cualquiera, que el médico le solucione ese problema. Es decir, no tenemos el concepto que el dolor, el sufrimiento, la molestia es consustancial al ser humano. Ante esta situación de no poder los médicos dar solución con tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, han encontrado una solución bastante fácil, la rehabilitación. Este hecho de que la rehabilitación es larga viene, y sobre todo en España, por los orígenes de la rehabilitación. Es decir, la rehabilitación se desarrolla en España en los años 50, 60, con las epidemias de poliomielitis. Efectivamente, aquellos tratamientos eran muy largos porque los pacientes se sometían a transposiciones musculares y hasta que llegaban a tener una estabilidad y les daban una condición de marcha pasaban muchas sesiones, mucho tiempo. Pero es que incluso hoy día las lesiones neurológicas tan graves como pueden ser traumatismos craneoencefálicos o pueden ser ACVs con consecuencias de hemiplegias o lesiones neurológicas graves, sabemos que pasado un año de tratamiento rehabilitador no vamos a conseguir ninguna mejoría y hay que suspenderlo. El 16 de febrero de este año, yo no sé si lo veríais, yo lo vi rápido porque siempre hay un gracioso que te llama, porque se publicó esta noticia. Esta noticia se publicó en todos los diarios de tirada nacional, El Mundo, El País, el ABC, en la cual el titular aquí es bastante comedido, pero en otros decía, los tratamientos de rehabilitador cuestan no sé cuánto por eso que son ineficaces. Bueno, esto parte de un estudio que se hizo con la financiación de la Agencia para la Calidad del Sistema Nacional de la Salud, el Instituto Carlos III, la Fundación COVAC y una agencia de investigación de Canarias. Era de Canarias porque eran los que tenían datos recogidos, si no lo habrían hecho en otro lado. Hombre, el que esté la Fundación COVAC juzgando la calidad o los resultados terapéuticos de la rehabilitación ya de entrada, si sabemos cuál es su tratamiento principal, que son las grapas para el tratamiento de lesiones de columna, pero bueno. Este estudio estaba basado en preguntar a aquellos pacientes que habían estado en clínicas concertadas y que les habían mandado por dolores de cuello o dolores de espalda. Entonces, concluían que habían sido ineficaces y que el costo había sido de 3 millones de euros en Canarias. Dijeron, como en Canarias, esto suena para un tablao, a lo mejor es que peso mucho yo, no lo sé. Como en Canarias resulta que vive uno de cada 25 españoles, multiplicaron. 75 millones de euros cuesta a España la mala rehabilitación, lo que no sirve para nada, que es la rehabilitación. Siguieron haciendo cálculos y en esa locura de cálculos que llegaron, pues 950 millones de euros en tratamientos ineficaces. Bueno, en parte llevaban razón y en parte no. Preguntado el político del portavoz de salud laboral del PSOE, que en aquel momento fue subsecretario de Sanidad, curiosamente, es lamentable que sea un político el que tenga que poner las cosas en su sitio, porque cuando le preguntan ¿qué le parece esta locura? Dice, no hombre, se refiere al tratamiento del dolor. Menos mal, menos mal. Podemos concluir de este estudio, de lo que os he comentado, que una incorrecta prescripción de tratamiento rehabilitador conduce al fracaso de las técnicas de fisioterapia. Es como la foto que pongo ahí. Ese corsé es muy eficaz en el tratamiento de las fracturas vertebrales, pero quien ha prescrito en este paciente el corsé ha sido totalmente ineficiente. Agradezco el comentario que decía el doctor Buendía, que decía, una vez que hemos acabado el quirófano, ya les queda para rehabilitación. ¡Ah! Había empezado bien la mañana y ahí ya... Hombre, yo creo que la labor del traumatólogo no acaba en el quirófano.
no acaba en el quirófano, debe seguir la evolución. El traumatólogo es el que lo ha visto en directo, como hemos estado viendo. Yo estas imágenes no las veo normalmente, ¿eh? El traumatólogo, el cirujano, es el que sabe qué tiene en esa rodilla. Y entonces tiene que hacer un seguimiento adecuado. Estoy de acuerdo con el doctor Vega cuando decía, si hay una rotura parcial del cruzado anterior y el paciente está inestable, hay que operarle. Bueno, pues sufrimos a diario roturas parciales del cruzado anterior con una buena potencia muscular, y que el paciente refiere que es inestable y que nos insiste, no, hombre, no, más rehabilitación a ver si no le intervenimos. Suele suceder que cuando lleva ya bastante tiempo se le interviene. Entonces, gracias por la fe en la rehabilitación, pero yo he venido a decir que no tengáis tanta fe, más corta. Entonces, ¿cómo haríamos una indicación de tratamiento rehabilitador adecuado? Pues lo primero es que marcarse objetivos. Y los objetivos, mientras que la cirugía es complicada, estos objetivos son muy sencillos. Primero, la recuperación del recorrido articular. Es el primer objetivo después de una intervención. Segundo, la recuperación de la fuerza muscular y del trofismo muscular. Y cuando hablo de trofismo, hablo tanto del volumen como del tono muscular. Luego haré más hincapié. El esquema corporal y la propiocepción. No cabe duda que en lesiones graves de rodilla, como esas fracturas, hundimiento que hemos visto de platillo tibial, bueno, pues durante mucho tiempo están sin apoyo y llegan a tener una alteración de su esquema corporal, de la propiocepción en el apoyo, de la coordinación, de las alteraciones de la marcha. Hay alteraciones tróficas y vasculares y, por último, lo dejo para el final, el tratamiento del dolor. Lo que decía antes, que siempre duele algo. Importante, la recuperación articular. Es muy importante que el traumatólogo, una vez que ya lo ha operado, valore cuál es el recorrido articular, o luego el médico rehabilitador y el fisioterapeuta. Hay que conocer qué grado de limitación. Hay que conocer y saber que determinadas intervenciones nos van a dejar determinadas limitaciones. Que un cruzado anterior intervenido con mucha tensión quede con una pequeña limitación de 5 grados de extensión o de los 10 grados últimos de flexión, tenemos que asumirlo y el paciente tiene que saber previamente que es normal. Es decir, esa normalidad, es decir, va a quedar normal para todas esas actividades que comentaba el doctor Vega, pero con a lo mejor esas pequeñas limitaciones que no suponen una alteración funcional en esa rodilla. Conocer el tipo de limitación. Esto es muy sencillo. Esto es cuando estamos explorando una rodilla y yo llego al máximo de su limitación. Si hago un poco de fuerza y noto que la puedo ganar un poco más, está elástica, podré con un tratamiento rehabilitador ganar más. Ahora bien, si cuando estoy moviendo esa rodilla de forma pasiva llega un momento que llego a un tope y por más fuerza que hago no venzo ese tope, es lo que llamamos tope óseo, pues entonces eso va a ser muy difícil con rehabilitación, salvo que el fisioterapeuta acabe en un juzgado, es decir, coge, fuerza la rodilla, le rompe algo y acaba en un juzgado. Entonces, en esas situaciones no hay que demorar y que siga rehabilitación 50, 100, 150 sesiones y al final decir, bueno, pues ahora a lo mejor le voy a hacer una artrolisis de rodilla, una movilización bajo anestesia. Me estoy ya poniendo vehemente, me parece. Es que me está afectando mucho lo de la IT, de verdad. Conocer el estado de la articulación femoropatelar. Importante, el dolor. Que un señor operado de menisco tenga o no tenga una afectación femoropatelar, una condropatía rotuliana, es muy importante para el tipo de rehabilitación o para la evolución que va a seguir esa rodilla. ¿Qué movilidad tiene la rótula? Si se ha quedado adherida, cómo están los fondos de saco. Es decir, bueno, todas estas cosas es lo que se debe valorar al hacer la prescripción de la rehabilitación. Con todo esto que hemos valorado, aplicaremos unas técnicas que tienen su indicación. Es decir, la idea de que el que ve desde fuera la rehabilitación es, esto es un gimnasio en el que hay aparatos y hay cosas y ahí vale todo para todo. Pues no, lo siento, pero no. Es decir, cada cosa tiene su indicación. El fisioterapeuta que realiza bien las indicaciones de estos tratamientos tendrá mejores resultados. Por ejemplo, si la limitación es elástica, pues ahí va a estar obligado a hacer una fisioterapia pasiva, bien de forma manual, haciendo fuerza, bien con un sistema de poleas, bien con autopasivos. Esto lo digo, muchas veces nos encontramos con problemas con los pacientes, porque va a su traumatólogo y le dice, es que el fisioterapeuta no me pone la mano encima. Hombre, pues tiene que poner la mano encima. Cuidado, cuidado. Un fisioterapeuta avezado y conocedor sabe en qué momento tiene que poner la mano y en qué momento puede tirar de unos autopasivos o puede utilizar un sistema de poleas. Lo que sí que tiene que hacer es un seguimiento de esa actividad que está haciendo el paciente. No voy a hablar de los masajes, los voy a mencionar, pero limitación no elástica. Ahí entraría la fisioterapia forzada.
Eso es lo que decía que antes, que hay momentos que, bueno, si pasan 10, 15 sesiones y ese paciente con ese tope óseo no ha mejorado, el cirujano, el traumatólogo tendrá que plantearse una opción alternativa. Para mantener una articulación libre haría activos asistidos, si la rótula está adherida pues haría movilizaciones, si los fondos de saco, que van a limitar mucho la movilidad, están ocupados y están fibrosados, pues recurrirá a una masoterapia de los fondos de saco, a ultrasonidos y las movilizaciones en piscina. Voy a correr un poquito. En cuanto a la recuperación muscular, es importante comparar siempre con la extremidad contralateral. Me incluyo primero, que vamos a la rodilla. ¿Qué rodilla? La derecha. Hay que mirar la contralateral siempre. Valorar la fuerza y valorarla de una forma dentro del objetivo que puede ser la escala de Daniel, pero valorarla, de 0 a 5, 0 no hay contracción, 5 máxima contrarresistencia. El volumen muscular del cuádriceps, igual, siempre mirando la otra extremidad y medida con una cinta métrica. No vale lo de ojímetro, tiene el muslo delgado, que haga más rehabilitación. No, mido y además valoro cómo va aumentando o disminuyendo ese volumen muscular. Es una buena forma de medirlo, con la ley está de los 4 centímetros, 4 por encima de la rótula, otros 4 por encima de esa línea y otros 4 centímetros por la línea segunda. Técnicas que aplicaré en esta recuperación muscular. Pues como lo que quiero es que gane fuerza, le haré resistidos, que potencie. Se puede hacer de forma manual por el fisioterapeuta, pero también se puede hacer mediante mecanoterapia, poniendo pesos directamente, utilizando un sillón del Orme, unas bicicletas, unos lastres, dependiendo de qué tipo de rehabilitación, de qué tipo de lesiones asociadas y en qué momento evolutivo esté, utilizaremos unas u otras. En la hidroterapia también se puede hacer resistidos en el agua. En cuanto a la electroterapia, pues utilizamos electroestimulación con corrientes variables de baja y media frecuencia, pues de corrientes de tipo TENS, triangulares, o incluso las rusas. Esto, para el traumatólogo, la electroterapia, hubo un momento que le cogió mucha fe, y esto fue por el éxito que tuvieron los deportistas rusos en las Olimpiadas de Moscú con las corrientes rusas, que son las corrientes de Koch. Son unas corrientes de una frecuencia de 8.000 hercios, pero que nosotros no podemos aplicarlas en rehabilitación como los médicos deportivos rusos, porque esto consistía que cogían al deportista, le sentaban en un sillón del Orme, le ponían un peso enorme, extendía la rodilla y cuando estaba en máxima contracción, le metían una descarga de 8.000 hercios. Con lo cual, claro, unos músculos enormes, pero también es verdad que cuando acabaron aquellas Olimpiadas, aquellos deportistas, la mayoría tuvieron lesiones musculares de gravedad. Estos movimientos resistidos los podemos hacer según el desplazamiento que tengan los puntos de inserción del músculo. Utilizaremos unos u otros dependiendo fundamentalmente del estado condral que tenga la rótula. Lo podemos hacer en condiciones isométricas en las cuales no hay ni alejamiento ni acercamiento de los puntos de inserción, o de forma anisométrica. Unos que son los concéntricos, en los cuales la resistencia es mayor que la fuerza. Pongo el ejemplo con el brazo, es decir, si yo cojo un peso que es menor que mi fuerza, contraigo y acerco los dos puntos de inserción del bíceps. Ahora bien, si yo cojo un peso que es mayor que la fuerza que yo pueda hacer, me va venciendo, estoy contrayendo mi bíceps, pero los puntos de inserción se van alejando. Según el desarrollo del movimiento, pues lo que llamamos isotónicos o isodinámicos. Los llamamos, pero están mal llamados. El problema, estos son los sillones de Delorme. Estos sillones de Delorme, el problema que tienen, precisamente por ser un movimiento angular, es que según va haciendo el recorrido la rodilla, el momento de fuerzas que actúa sobre la rodilla es diferente. Para compensar este problema, se inventaron estos equipos de aquí abajo, que son los equipos de isocinéticos, también mal llamados isocinéticos, porque eso significa igual velocidad y no es así. Es decir, estos aparatos lo que hacen de una forma informática es poner una resistencia a lo largo de todo el recorrido igual para que el momento de fuerza creado sea lo más similar en todos los puntos. Y ahora un tema importante, según el metabolismo muscular. Nosotros hacemos ejercicios, podemos hacerlos de forma aeróbica o anaeróbica. Esto es de entrenamiento deportivo. El ejercicio aeróbico consiste en levantar bajo peso durante muchas repeticiones. Es un ejercicio que es poco lesivo. Mientras que si lo hago en condiciones anaeróbicas, lo que hago es mucho peso con pocas repeticiones. ¿Diferencias? Pues que en unos estoy potenciando fibras tipo 1, en las otras tipo 2, unas son fibras más resistentes a la fatiga, otras son más veloces, pero se fatigan antes porque aumenta el ácido láctico, etcétera, etcétera. En rehabilitación, fundamentalmente, aeróbicos. Quiero recordar dos conceptos de fisiología muy básicos, lo que es la unidad motora y el fenómeno de reclutamiento. Si recordáis, segundo de carrera, la unidad motora
es una unidad formada por la motoneurona alfa anterior del asta de la médula, su prolongación axónica y la miofibrilla que inerva. Cada miofibrilla tiene su axón y tiene su motoneurona alfa. ¿Qué es el fenómeno de reclutamiento? Cuando yo empiezo a hacer una contracción muscular y según voy aumentando la resistencia, se van sumando unidades motoras para la contracción. Es decir, voy sumando miofibrillas, voy reclutando miofibrillas para conseguir una contracción mayor. ¿Qué sucede cuando una rodilla está inmovilizada, intervenida? Bueno, porque en ese periodo de tiempo se pierden unidades funcionales, se pierde sincronicidad, se disminuye la frecuencia. ¿Qué hace la rehabilitación? Pues en las primeras semanas, hasta la cuarta, quinta, sexta, lo que hay es un aumento de la actividad eléctrica muscular con ejercicios aeróbicos. ¿Qué hacemos? Aumentamos el reclutamiento, aumentamos las unidades funcionantes que entran con el mismo peso, aumenta la frecuencia de la estimulación, se sincronizan mejor las fibras y además conseguimos la coordinación con una mejor relajación del antagonista cuando se contrae, del antagonista cuando se contrae el agonista. A partir de las 6 o 8 semanas es cuando ya podremos poner mucho peso y empezamos con la hipertrofia muscular. Tenemos un problema, y ya lo menciono más adelante, nosotros no estamos haciendo o rehabilitando normalmente deportistas de élite, con lo cual, hombre, a mí, si tiene fuerza el volumen muscular, tampoco es del todo importante en un administrativo, por ejemplo. En cuanto a la recuperación muscular, dejar claro que la hipertrofia no es igual a mayor fuerza. Ahora bien, puede tener un volumen pequeño y ahí hay que palpar. Y si el músculo está hipotónico, está blandengue, pues bueno, eso sí corresponde a una atrofia muscular, pero no el tema del volumen. En el tratamiento rehabilitador, como he dicho, predominan los ejercicios aeróbicos que logran una masa muscular más resistente a la fatiga y con menor volumen. Y, por último, no debe ser un criterio de prolongación del tratamiento rehabilitador el volumen muscular, sino la disminución de fuerza certificada de una forma exploratoria mediante el test de Daniel. Si veis las dos fotos de abajo, si fuera por el volumen muscular, el ciclista, que este señor se chupa 300 kilómetros, sube montañas, esos metros son los que tienen este músculo tan delgadito, son porque tienen un aumento de la fatiga, tienen más resistencia, perdón. Si lo hiciéramos por volumen muscular y lo comparamos con este de aquí al lado, que ha hecho entrenamiento aeróbico, le tendríamos en rehabilitación toda la vida, porque tiene un musculito muy delgado. Es muy frecuente, y esto lo menciono, que te diga ahora, es que tiene el músculo más delgado, que siga rehabilitación. Esquema corporal, propiocepción, coordinación y alteraciones de la marcha. Lo paso casi por encima. Es corrección postural, deambulación, dependiendo de su momento evolutivo, pues puede ser con bastones, en paralelas, con 2 bastones de apoyo unipodal, bipodal, retirada de bastón, etcétera, etcétera. Deambulación en piscina, corrección de patrones de la marcha en todas sus fases. Apoyos en planos inestables para la propiocepción, puede ser colchoneta, platos de Vélez, platos cuadrangulares, rampas, escaleras, marchas con obstáculos. Alteraciones tróficas o vasculares, pues fundamentalmente la reducción del edema distal que se produce y la mejora del retorno venoso mediante medias elásticas y mediante masoterapia de drenaje evacuatorio centrípeto, además de potenciar la musculatura larga de la pierna y recomendar al paciente la realización de movimientos de flexo-extensión activas de forma continuada. Mejora del trofismo óseo de la extremidad, apoyos y marchas fundamentalmente. La magnetoterapia, es verdad que in vitro la magnetoterapia mejora la calcificación ósea, pero in vivo, pasados 25 años de la primera ponencia que oía unos rusos en el MAZ en Zaragoza, no está demostrado. No está demostrado. Entonces, lo que hay que recomendar al paciente, estos pacientes reticentes al apoyo y a la carga, es que apoyen y carguen, que es lo que va a hacerles una recalcificación. Y por último, o casi ya último, tratamiento del dolor. Bueno, pues la mejoría del dolor mediante la evolución positiva de la recuperación articular y muscular. Así es como lo conseguimos en rehabilitación. Es decir, según al principio vamos ganando recorrido articular y muscular, va mejorando el trofismo de la articulación y va mejorando el dolor. Tenemos técnicas cuando ese dolor empieza a ser reticente para utilizar crioterapia, microondas, onda corta, corrientes variables, la magnetoterapia, el láser. Pero tengo que decir aquí que las posibilidades son limitadas. Pongo por eso en rojo. No insistir en el tratamiento de fisioterapia más allá de 2 semanas en pacientes articular y muscularmente recuperados con dolor persistente de tipo mecánico por condropatías degenerativas. Y esto es muy frecuente. Yo entiendo que al traumatólogo, al médico del centro asistencial, le es difícil en estas situaciones dar un alta, pero más difícil se vuelve la situación si seguimos manteniendo un tratamiento en rehabilitación. Por muchos connotaciones que tiene esta situación. Mantener pacientes recuperados que simplemente tienen una ligera molestia
crea mal ambiente en los gimnasios, crea situación de fracaso, de pensamiento de fracaso del fisioterapeuta, alarga la ITE, vamos a decir, aumenta la ITE, ¿eh? Entonces, por favor. Esto lo paso, era un ejemplo de meniscectomía artroscópica, lo que sería un tratamiento básico. Y por último, conclusiones para no alargar más la mañana. La rehabilitación mediante técnicas de fisioterapia es indispensable en la recuperación de las lesiones de rodilla. Estoy con el doctor Buendía, es decir, toda rodilla intervenida es de las articulaciones más justificadas que pase por los gimnasios de rehabilitación. La mala noticia que daba también al principio, como cualquier técnica terapéutica, sus posibilidades son limitadas en algunos casos y no debemos insistir en las mismas una vez demostrada su ineficacia. Las técnicas de fisioterapia, lo anuncio aquí, ya está anunciado previamente, pero no tienen capacidad para regenerar las lesiones condrales. Entonces, por mucha rehabilitación que haga, si tiene una degeneración condral, la seguirá teniendo y seguirá teniendo sus molestias. La capacidad de la eliminación absoluta del dolor mediante fisioterapia no existe y no debemos prolongar un tratamiento ineficaz. Si no podemos pasar una sesión y otra, no podemos encontrarnos pacientes con 150, 170 sesiones que desde la sesión 50 tienen recuperada su rodilla y que lo único que refieren es algo tan subjetivo como el dolor. Tenemos que saber explicar, y aquí entra el traumatólogo una vez que ya terminó con el quirófano y el médico del centro, tenemos que saber explicar a nuestros pacientes que una vez recuperada la funcionalidad articular y muscular puede persistir alguna molestia residual que no le incapacita para su trabajo habitual y que no precisa un tratamiento específico salvo medidas higiénicas, pérdida de peso, actividad física, etc. Es muy normal ver personas obesas, con artrosis de rodilla, con valgos de rodilla, con varos de rodilla, que tienen su problema degenerativo previo y que, bueno, insisten en continuar con la rehabilitación. Por último, no olvidar que para valorar la funcionalidad de una articulación debemos considerar factores como el estado general previo, antecedentes, profesión. Como norma general, no tratamos deportistas de élite. Quiero recordar aquí lo que decía mi jefe durante muchos años en el departamento de rehabilitación del Hospital de Coslada, que ante la situación de un paciente que había perdido varios dedos de la mano derecha, le preguntó al médico si podría tocar la guitarra. Entonces él le dijo que sí y dijo, menos mal porque no sabía tocarla. No esperemos a que nuestros pacientes en rehabilitación aprendan a tocar la guitarra. Muchas gracias.